Es el poder para salvarnos, es el poder para limpiarnos de nuestros pecados, pero sobre todo es el poder para romper la maldición del pecado que había sobre la humanidad. Aquel pecado que entró por el primer Adán, ahora entró vida por el segundo Adán. El testimonio más grande es que estabas perdido y Cristo te encontró. Escuché un dicho una vez que decía: predica el evangelio en todo tiempo y solo cuando fuera necesario utiliza las palabras. ¿Qué tienen en común personajes en la historia como Juan Escutia? Vamos a hacer un examen de historia rápido, ¿ok? Juan Escutia, o hay otro muy famoso, el Pípila, ¿verdad? ¿Qué tienen en común este tipo de personajes con otros héroes de la independencia? Lo que comparten es que dieron su vida heroicamente por una causa, ¿no? Algunos todavía hasta el día de hoy debaten entre que sí se aventó, que si no se aventó Juan Escutia con la bandera. Dicen que ni eran niños ni eran héroes, que eran una bola de rebeldes que estaban castigados, encerrados en el castillo y no les quedó de otra más que quedarse a pelear. Pero en la primaria nos enseñaron, ¿no?, que es aquellos niños héroes, alumnos del heroico colegio militar. Ante la invasión se quedaron, y Juan Escutia, al ver que ya no podían y dijo: no se van a llevar la bandera, se enrolló en ella y se aventó al barranco, ¿no? O el Pípila, no podían entrar, si no mal recuerdo y si no me falla, y si hay algún maestro de historia que me corrija, por aquí estaba mi maestro Benigno, entonces espero que esté orgulloso de mí, de todos los datos de historia que estoy compartiendo con ustedes esta mañana. Tomando la lóndiga de granaditas, no podían entrar, y aquel hombre entonces cargó aquella piedra y fue y se reventó en la puerta para que pudieran tomar aquel lugar. Y los tenemos como héroes, ¿no? Hasta hoy en día los tenemos como héroes. Ayer todavía en la noche fui y dije a mi esposa: oye, ¿cuándo es que se grita murió por la patria? Porque yo me acuerdo que hay un momento donde se grita murió por la patria, pero no es el 15, porque el 15 decimos viva, ¿no? Viva Morelos, viva Allende, viva. Pero dije, ¿cuándo se dice? Entonces ya me acordé que eran los niños héroes, ¿no? En el pase de lista: Juan de la Barrera murió por la patria, Montes de Oca murió por la patria, Juan Escutia murió por la... Son héroes. Es considerado heroísmo el asunto de dar la vida por una causa o por una nación. Pero todavía en el día a día hay historias donde escuchamos de personas que sacrificaron no solamente sus vidas, sino arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Estaba escuchando la historia de un hombre, Sundar Singh. Ustedes lo pueden buscar después en internet. Sundar Singh. Este hombre era un mogol que se había convertido a Cristo, y entonces iba en las montañas allá nevadas con otro hombre tibetano que le iba guiando y le iba ayudando. Iban a una aldea a predicar el evangelio, y encontraron en un risco, un hombre había tropezado y estaba moribundo en la orilla. Y entonces Sundar le dijo al otro, le dijo: vamos a rescatarlo. Y el otro dijo: no, si nos paramos aquí nos vamos a morir, porque la tormenta estaba tremenda. Así que entonces el acompañante de Sundar lo dejó. Sundar, como pudo, bajó, lo subió al hombre y lo cargó, y empezó a avanzar con él, cargando al hombre en sus hombros. Empezó a cargar y avanzar, y al ratito encontró muerto a su amigo tibetano, congelado. Pero este hombre, a causa de que iba cargando al moribundo, por la fricción de los cuerpos, empezó a sentir calor. El que estaba moribundo empezó a revivir a causa también del calor que estaba recibiendo, y los dos llegaron a salvo a una aldea. Y cuenta el testimonio de este hombre que cuando él llegó, se gozó, por supuesto, mucho de haber llegado a la aldea, pero se acordó de las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que dé su vida por causa de mí la hallará. Así que encontramos historias de hombres y mujeres que dieron su vida o que arriesgaron su vida por otros, y son considerados héroes en medio de nosotros. Son considerados
personajes históricos, personajes importantes para la historia o para el desarrollo de una nación. Yo quiero que abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, porque hoy vamos a hablar de nuestra victoria también y de esta parte que pocas veces como iglesia tocamos, que es poder llegar a ser héroes dentro del reino de Dios también, en este mismo contexto histórico. Así que Apocalipsis capítulo 12, versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que, mis amados, tenemos una promesa de victoria. Amén. Tenemos una promesa de victoria. La palabra dice que somos más que vencedores por medio de Cristo. Pero aquí en el Apocalipsis, en el último capítulo, en el último libro de la Biblia, está hablando en un aspecto profético, está viendo una visión del cielo Juan. Y entonces dice que hay una batalla en el cielo, y está el diablo, y están sus ángeles, los rebeldes, y los ángeles de Dios peleando, y están acusando a los hijos de Dios. Y llega a este versículo con esta declaración: pero ellos, o sea, nosotros, los santos, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y la palabra de su testimonio. Recuerde que seguimos hablando de evangelismo, esta segunda estaca que mantiene firme la iglesia. Hablamos primero de la oración y ahora estamos hablando del evangelismo. Pero tenemos que ver, hermanos, que hay una victoria final para nosotros. El enemigo ya fue vencido. Amén. Él ya fue vencido. No es que el enemigo va a ser vencido. El enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo murió y derramó su sangre, esta sangre se convirtió en la única solución para el perdón de los pecados y el pecado del hombre. Y cuando el Señor Jesús se levantó al tercer día, rompió la maldición que había sobre la humanidad para darnos vida y vida en abundancia. Así que ya hay una victoria para ti. Pero a pesar de que conocemos el resultado final, enfrentamos batallas todos los días. Enfrentamos batallas, enfrentamos constantes enfrentamientos. Y el asunto de esto, mi hermano, es: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido. Y la palabra vencido quiere decir, en el original quiere decir subyugado, conquistado, que han tenido la victoria. Eso quiere decir que es como si alguien viene contra ti, y en lugar de que tú lo golpees, te das la vuelta, lo agarras del cuello, lo aprietas, lo tiras al piso y lo tienes controlado y no puede moverse, subyugado. Dice, y ellos lo han subyugado, ellos lo han conquistado, ellos han salido victoriosos. Pero ¿vencido a quién? Porque dice, ellos lo han vencido. Tendríamos que ver un versículo antes. Dice Apocalipsis 12:10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? ¿Quién fue lanzado fuera? El acusador. Dice, de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Eso quiere decir que el enemigo está constantemente delante, ¿verdad? Diciendo, mira lo que está haciendo, mira lo que hizo, mira, ay, mira fulano, mira aquel, está acusando, es el acusador, está constantemente trayendo, no solamente sobre Dios, sino sobre nosotros mismos, tratando de recordarnos lo que hemos hecho. Tal vez tú llegas el domingo, ¿verdad? Y estás muy emocionado de llegar al culto y levantas tus manos, y llega el diablo y te dice: con esas manos que te peleaste en la semana, las estás levantando delante de Dios. Con esa misma mano que agarraste ese dinero que no te correspondía, la estás levantando delante de Dios. Y tú estás: santo, santo. Y el diablo viene y te dice: ay, sí, ahorita santo, pero en la semana, hijo de quién sabe quién. Acusador. Ahora, no quiere decir que está bien lo que estamos haciendo, ¿ok?
El asunto es que el plan del diablo es acusarte de aquellas cosas que Cristo ya perdonó. Generalmente, en la gran mayoría, el 99%, 100% de nosotros tenemos un pasado oscuro, ¿no? Algunos tenemos un pasado claro oscuro, otros tenemos un pasado oscuro, otros tenemos una noche completa atrás. Pero el día que tú entregaste tu vida a Cristo, la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el diablo viene y te lanza o te quiere lanzar la oscuridad de tu pasado, cuando eso ya no eres tú, porque tú eres una nueva criatura. Tú ya fuiste transformado. Y entonces el diablo quiere acusarte de aquellas cosas que Cristo ya perdonó. La sangre de Cristo tiene poder para lavar nuestros pecados en su totalidad. No es parcial el efecto de la sangre de Cristo, es un efecto total de perdón de pecados. Pero el diablo viene y te acusa, y dice este pasaje que su labor es acusar de día y de noche, de día y de noche. Hay una batalla que te acusa delante de Dios. Esto es lo que hizo. Mira, entonces dice: fue lanzado, fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido. Así que el diablo día y noche acusa a los hijos de Dios, pero ellos le han vencido. Somos más que vencedores. Y nuestra mayor victoria, hermanos, viene de dos elementos. De acuerdo a esta palabra, hay dos elementos para nuestra victoria sobre el enemigo. Porque yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, no queremos estar pensando: ay, en cualquier momento me gana el diablo, ¿no? En cualquier momento me conquista otra vez, en cualquier momento vuelvo a caer. Sino que tenemos y queremos estar seguros de que el diablo está bajo nuestros pies, de que hay autoridad en nuestras vidas que Cristo ganó para nosotros. Así que en este pasaje encontramos dos elementos que sumados nos dan una victoria total sobre aquel que nos acusaba, sobre aquel que nos estaba moliendo, recordándonos nuestro pasado. La primera de ellas es la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es perfecta. Y la Biblia, hermanos, realmente es un libro rojo. Desde el principio hasta el fin, la sangre juega un valor importante. Es un libro que está escrito, está manchado en sangre. Tiene en sus páginas diferentes pasajes donde nos dan luz de aquello que había de venir en el Señor Jesús. Y aún en este pasaje nos da luz en lo que ha de venir en el futuro para nosotros. Desde el día 1, cuando el hombre peca en el jardín del Edén, hubo un sacrificio. No lo vemos escrito, pero dice allá en Génesis capítulo 3 versículo 21 que Dios le hizo al hombre túnicas de pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? No era una piel sintética de poliéster que el Señor les hizo ese día. No era 100% algodón, no era así. No, hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio para que el hombre pudiera cubrir su vergüenza, su desnudez. El comer el fruto del conocimiento del bien y del mal hizo que el hombre tuviera vergüenza de estar desnudo. Y entonces viene el pecado, son confrontados. Adán dice: yo no fui, fue mi mujer. La mujer dice: fue la serpiente. Y entonces Dios castiga a la serpiente y a Adán por mandilón. Le dice: porque obedeciste a la voz de tu mujer, se acabó. Van a tener que ser expulsados del asunto, del jardín del Edén. Y entonces dice que Dios cubrió su desnudez con pieles de animales. Hubo un sacrificio, hubo sangre que fue derramada ese día para cubrir la desnudez del hombre, para cubrir la vergüenza del hombre. Por eso hay tantos momentos en la palabra de Dios que no nos vamos dando cuenta, pero son espejos de lo que había de venir, son reflejos de lo que había de venir en el futuro. Porque después el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino para cubrir nuestra desnudez,
vino para derramar su sangre y cubrir nuestra vergüenza. Pero en todo el Éxodo y Levítico, Números, Deuteronomio, en toda la ley del Señor, vemos constantes sacrificios. Ahora podemos pensar que era algo muy hermoso, pero aquel que ha estado en un matadero sabe que no es algo hermoso. Yo recuerdo que una vez fuimos a una iglesia, no me acuerdo ni dónde estábamos, por allá por Ixtapa, pero habían invitado a mis papás a predicar e iban a hacer mole. Y entonces mi hermano y yo, mi papá estaba en el culto, ¿verdad? Mi hermano y yo entonces nos salimos y fuimos atrás y estaban matando los pollos. Y entonces no era algo extraño para nosotros. En Alta Palmira, donde vivíamos, nuestra vecina era pollera, entonces siempre tenía pollos colgados y todo el drama, ¿no? Pero hubo algo ese día. La abrieron acá, le sacaron la bolsita y cuando cayó se reventó la bolsita y parecía mole verde. Y por un tiempo yo no comí ni pollo ni mole verde, porque me recordaba ese momento donde había visto a ese pollo ser sacrificado. Pero creo que todos tenemos alguna historia de algún familiar, de algún amigo es que mi tía le cortó el pescuezo al animal y salió corriendo, ¿verdad? Todavía sin cabeza iba corriendo el animal, o cómo fue desangrado, o el ruido que hacen los animales cuando son sacrificados, o la sangre siendo vertida. Hermanos, no era algo hermoso, no es algo, lo vemos en la palabra de Dios como diciendo, bueno, si vas a pedir perdón, tráete un pájaro, tráete un cordero y tráete esto. Y entonces va a venir el sacerdote, lo va a degollar y le va a poner sangre aquí y le va a poner sangre allá. No era así como tan rápido. Aquellos que han estado presentes en algún asunto saben que la sangre no sale rápido, va saliendo lenta, y había que matar el pajarillo, había que matar el cordero, había que matar el otro animal para traer paz, para traer adoración, para traer gratitud o para el perdón de los pecados. Dice Hebreos capítulo 9 versículo 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Así que aún dentro de los rituales de purificación se necesitaba la sangre para estar limpios. Se cubría con sangre, se ponía en la dedicación. Ahí en Éxodo se marcaba con sangre los pulgares, los lóbulos de las orejas de los sacerdotes, las esquinas de los cuernos del altar, se derramaba, en fin. La sangre, dice Hebreos, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no había el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento la sangre cubría la maldad. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí está la botella, ¿sí? Este es el pecado, y entonces la sangre lo cubría. No lo ven, pero no ha sido quitado. Ahí está todavía. Y cuando volvía a salir el pecado, entonces venía otro sacrificio que lo volvía a cubrir. Por eso la declaración de Juan el Bautista es tan poderosa, porque dice: ahí va el Cordero de Dios que quita. No lo cubre, lo quita. La sangre de Jesucristo es la única solución para el pecado del hombre. La sangre de Jesucristo es lo único que puede purificarnos de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo es lo único que puede lavarnos. Pero todavía hay una obra más grande, porque la sangre de Jesucristo fue el precio que se pagó para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. La redención es volver a comprar lo que era tuyo. Recuerdo recientemente a un hermano le robaron un carro. Le robaron su carro. Y alguien, ¿verdad?, por ahí le dijo: oye, lo tiene fulano de tal. En el mundo, ¿verdad?, bajo de Cuernavaca, se sabe dónde andaba el carrito del hermano. Y entonces fue este hermano y compró su propio carro. Era suyo, se lo robaron y él lo volvió a comprar. ¿Es lógico? No. Pero esta historia nos trae a luz lo que es la redención. Porque éramos suyos, el diablo nos robó con el pecado, con la maldad, y Jesucristo nos volvió a comprar, pero a un precio altísimo.
precio de su sangre. Él nos redimió. Él nos volvió a comprar. Él compró lo que era suyo. Y no fue barato. Dice la palabra del Señor en la ley del Señor, en Deuteronomio, dice que en Levítico, dice que la vida está en la sangre. Por eso al pueblo de Israel y a nosotros hoy en día, en Hechos capítulo 15 dice: absténganse de sangre, de ahogado y de fornicación. En la ley del Señor ellos no podían consumir sangre. Nosotros en Hechos 15 dicen: olviden la ley. Para los gentiles no les vamos a aplicar toda la ley, pero sí guárdense de la sangre, porque ahí está la vida del animal, en la sangre. ¿Por qué de ahogado? Porque el ahogado generalmente no se degolla y no se desangra, así que la sangre sigue adentro. Por eso dice: guárdense de ahogado, guárdense de sangre. No es bueno para nosotros, de acuerdo a la ley del Señor y a la palabra del Señor, comer sangre, porque la vida está en la sangre del animal. Así que tú fuiste comprado con la vida del Hijo de Dios. ¿Lo vales? No. Ninguno de nosotros lo vale, hermanos. Ninguno de nosotros lo vale. Recuerde, la semana pasada le dije que ninguno de nosotros puede ser considerado digno de ser hijo de Dios. Quizá uno de sus jornaleros, como el hijo pródigo, pero nunca el hijo de Dios. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio de su sangre. Él nos compró, Él nos redimió. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice que hay un cántico en el cielo que dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y ¿con qué? Con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Lo cantamos, ¿no? Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Así que tenemos que entender lo que estamos diciendo. Tenemos que entender lo que estamos declarando. Que no fue algo pequeño, no fue algo ni siquiera vistosamente elegante o romántico o bonito. Fue el Hijo de Dios haciéndose hombre, dejando su gloria. Dice que Él era igual a Dios, Él era Dios, y aún así no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, humillándose, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte horrible, la muerte de cruz, para que al derramar su sangre tú pudieras ser vuelto a comprar. Tus pecados y el pecado fueran lavados y perdonados, y para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y en su resurrección pueda ser salvo y pueda tener vida eterna. Así que ese es el poder de la sangre de Cristo. Cuando declaramos que hay poder en la sangre de Cristo, estamos declarando que el poder que hay en ella es el poder para salvarnos, es el poder para limpiarnos de nuestros pecados, pero sobre todo es el poder para romper la maldición del pecado que había sobre la humanidad. Aquel pecado que entró por el primer Adán, ahora entró vida por el segundo Adán. Si la muerte entró por el primero, entró vida por el segundo. Si el pecado entró por el primero, la santidad entró por el segundo. Jesucristo es el segundo Adán que derramó su sangre. Él no esperó el sacrificio de algo más para cubrir su desnudez. Él fue el Cordero de Dios que se sacrificó y derramó toda su sangre para que tú y yo pudiéramos ser santos, para que tú y yo pudiéramos ser restaurados, para que tú y yo pudiéramos ser hijos de Dios. Es algo tremendo, es algo glorioso. Y es la primera
herramienta o la primera parte o el primer elemento que encontramos, hermanos, para tu victoria sobre tu enemigo. Tu enemigo está bajo tus pies, pero lo que lo puso ahí fue la sangre de Jesucristo. Lo que lo puso ahí fue que Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre y se levantó al tercer día. Eso fue lo que puso al enemigo bajo tus pies. Es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo lo que vence al diablo. Pero fíjese que como presenta al diablo, Apocalipsis 12 lo presenta como el acusador. Y la manera en la que el diablo ya fue vencido, él fue derrotado, es por la sangre de Jesucristo. Pero la manera en la que tú mismo puedes vencer en tu mente, en tu corazón, al enemigo, que es el acusador, es por medio del segundo elemento, que es la palabra de tu testimonio. Hechos capítulo 4 versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso es que salimos a predicar a las calles. Salimos a predicar porque Dios ha hecho algo nuevo en nosotros. ¿Qué dijimos hoy? Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Y unos decimos: ay, pues yo no sé si Dios ha hecho algo. Sí, Dios ya hizo algo en ti. Dios te hizo una nueva criatura. Él te hizo su hijo. Él no te recibió como un jornalero, Él no te recibió como un esclavo, Él te hizo su hijo. Pónganle anillo, pónganle vestido, pónganle zapatos. Él es mi hijo. Él te hizo tu hijo. Así que mi amado hermano, todos tenemos un testimonio que cumplir, un testimonio que contar a los demás. Ay, es que a veces pensamos que el testimonio es que yo tenía cáncer y el Señor me sanó y el Señor. Hermano, sí, este es un testimonio precioso, glorioso. Pero el hecho de que tú eras y ya no eres es un testimonio también. Pablo le dice a Timoteo: yo antes era perseguidor, injuriador, todavía no sé por qué Cristo me escogió, pero en su gracia Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él me tuvo por fiel. Así que el mayor testimonio que tienes no es una sanidad de cáncer, no es una sanidad de alguna enfermedad, aunque sí es parte del testimonio. El testimonio más grande es que estabas perdido y Cristo te encontró. El testimonio más grande es que estabas muerto y fuiste resucitado para vida eterna. Estabas muerto en tus delitos y pecados y fuiste resucitado para vida eterna. Ese es tu testimonio. Ya si fuiste sanado, es un plus a tu testimonio. Si fuiste liberado, es un plus a tu testimonio. Si estabas esclavizado a una adicción y ahora eres libre, es un plus a tu testimonio. Pero el testimonio más grande de cada uno de los que estamos aquí es que fuimos resucitados. Fuimos vueltos a comprar. Estábamos esclavizados en el pecado y Jesucristo pagó el precio más alto por tu libertad. Jesucristo pagó para que tú tuvieras libertad. Así que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Hemos hablado por 3 semanas acerca de esta estaca tan importante como lo es el evangelismo. Pero ¿de qué hablamos? Del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios. ¿Cómo podemos mostrar el poder y el amor de Dios? Por nuestra propia vida. En Pedro, cuando Pedro le está hablando a las esposas, le dice: esposas, sujétense a su marido, porque aún en esa obediencia muchos van a conocer y van a creer a causa de ustedes. Así que aún nuestro testimonio, Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Ninguno prende una luz y la pone debajo, la pone arriba para que todos puedan ver. Y así como no se puede esconder una ciudad en una montaña, así tiene que alumbrar su luz delante de los hombres, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que las buenas obras no nos salvan. No somos salvos por obras. Las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras es una manera de predicar el evangelio. Escuché un dicho una vez que decía: predica el evangelio en todo tiempo y solo cuando fuera necesario utiliza las palabras. Porque nuestra propia vida, nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar, nuestro matrimonio,
nuestra relación con nuestros hijos, nuestra ética en el trabajo, nuestra puntualidad, todo lo que somos como seres humanos demuestra que hay un cambio en tu vida. Pero si tú eres la misma persona que tus vecinos, si tú eres la misma persona que todos tus compañeros de trabajo, todos transan, todos roban, todos mienten, todos chismean, todos hacen eso, y no hay una diferencia en tu vida, entonces no estás haciendo la luz. Y no tienes este segundo elemento en tu vida, que es el testimonio. Y por eso todavía hay alguien en el cielo acusándote, porque ellos le han vencido. El primer elemento ya está ahí, el primer elemento ya fue hecho, el primer elemento ya venció, el primer elemento ya deshizo las obras del diablo y está disponible para todo aquel que cree: la sangre de Jesucristo. El segundo elemento es tuyo. El segundo elemento te corresponde a ti. Es la palabra de tu testimonio. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Ya hemos visto, ya hemos experimentado el gozo del evangelio, el gozo de traer las almas a los pies de Cristo. Pero ¿qué más has visto? Ahora hablando de específicos, ¿qué más has visto que otros necesiten escuchar? ¿Cuántos alguna vez han sido sanados milagrosamente? Levanten su mano. Y todos conocemos a alguien enfermo, ¿no? ¿No cree que su testimonio pueda ser: hey, Cristo puede sanarte? Él me sanó a mí. Amén. Sí, Él nos sanó a nosotros. Ese es parte de nuestro testimonio. ¿Cuántos hemos sido liberados alguna vez? Que teníamos alguna aflicción, alguna cadena, alguna adicción, y el Señor nos hizo libres. Hermanos, es testimonio. Como dije, pues algunos tendremos un pasado no tan oscuro, otros tendremos la penumbra total. Ese es testimonio también. Yo recuerdo cuando una vez fui con el pastor Hugo a predicar a la estación, les he contado el testimonio, y yo iba con mi folletito de las 4 verdades espirituales, ¿verdad? Con los 4 puntos: Dios te ama, el pecado te separa de Dios. Yo iba listo para predicar, pero este hombre llegaba y veía a los jóvenes drogados, tirados 10 de la mañana, 11 de la mañana, y los levantaba y les decía: ¿te acuerdas de mí? Todos lo conocían. Sí, claro. ¿Te acuerdas cómo era? Sí. Pues Cristo me cambió. Él te puede cambiar a ti también. Él te puede hacer libre. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé el dolor y el vacío que va a venir después de esta hora que pase el efecto de la droga, pero solamente Cristo te puede llenar. Su testimonio. Su testimonio. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que la sangre de Jesucristo ha derrotado al enemigo, pero tu testimonio lo remata. Tu testimonio es como pisarlo, como de ahí, ¿verdad? Ya está en el piso y tú vas y lo pateas, lo pisas, lo vences, estás subyugándolo. Recuerda el significado, y ellos lo han subyugado, conquistado, han tenido victoria sobre él. De aquello que él te estaba acusando, de aquello que él te acusaba, ahora se ha vuelto la palabra de tu testimonio. Sí, yo era, pero Cristo me cambió. El diablo te dice: no, tú eres esto, tú eres esto. No. Yo era esto, pero Cristo me transformó. Esa es la palabra de mi testimonio. Esa es la palabra de mi testimonio. Y por eso venzo a aquel que es el acusador, porque de lo que me acusaba ciertamente lo hice, pero en la cruz de Jesucristo fui lavado con su sangre y ahora soy una nueva criatura. Aleluya. Ahora soy una nueva criatura. Ya no soy lo que era. Sí lo fui, no puedo negarlo. No puedo negarlo. Me encantaría poder esconder el hecho de la vergüenza que me trae mi pasado, pero esa vergüenza fue dejada aquí en la cruz del Calvario, y ese pecado fue lavado, y el precio de mi paz fue sobre él, y mi enfermedad fue dejada en sus llagas, porque ahora soy una nueva criatura. Así que el enemigo ya fue vencido, y de aquello que te acusaba quedó invalidado por la sangre de Jesucristo y por la palabra de tu testimonio. El asunto, mi amado hermano, es que pocas veces hoy en día
La iglesia cristiana dice: necesitamos entregarnos completamente. Nos hemos acostumbrado, nos hemos vuelto una iglesia consentidora nada más. Pero hay una urgencia por el evangelio. Hay una urgencia por el evangelio. Yo recuerdo cuando era niño, hacíamos mucho énfasis en las naciones donde el cristianismo era prohibido, donde misioneros eran muertos. Hablábamos un poquito más acerca de la venida de Cristo y la gran tribulación, y cómo vamos a llegar al tiempo en donde el evangelio sea prohibido. Y ahí es donde entra el asunto de la tercera parte de este versículo. ¿Hasta dónde estás comprometido con Cristo? ¿Hasta dónde Él es tu Señor? ¿Hasta dónde Él es tu Dios? Porque dice el pasaje: y menospreciaron sus vidas. La única manera de menospreciar tu vida es darte cuenta que no es tuya. Porque si la sangre de Jesucristo fue derramada para comprarte, tú ya no te perteneces. Y es por eso que puedes ir y obedecer el mandato de Dios de predicar el evangelio a toda criatura hasta donde tope, hasta donde el Señor te lleve. ¿Por qué los primeros discípulos, en su gran mayoría, fueron martirizados y no renunciaron? Porque sabían, porque habían visto y habían oído. Ellos mismos dijeron: es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y aunque el hombre prohíba, vamos a seguir predicando. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por ahí en Apocalipsis hay un pasaje donde dice que debajo del trono de Dios salieron un grupo de personas y empezaron a clamar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgarnos? ¿Hasta cuándo vas a hacernos justicia? Y Juan dice que ese grupo de personas son aquellos que dieron su vida a causa del evangelio. Y dice que el pasaje: por un tiempo más, porque todavía faltan algunos. Todavía faltan algunos de ese grupo que van a dar su vida por Cristo. Damos un valor tremendo a nuestra propia vida. Ninguno de nosotros quiere perderla. Pero cuando entiendes que no es tuya, la menosprecias. No es que ya no te importa vivir. Escuche la declaración: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Pero por qué? Porque ya habían vencido. Ya habían vencido. Ya habían derrotado a su enemigo por medio de la sangre y por la palabra de su testimonio. Así que su vida misma ya no tenía ese valor tan humano de la vida, sino que podían decir: Señor, voy a vivir por ti, y si es necesario, voy a morir por ti. Nos lo enseñan en nuestra canción de la bandera, ¿no? Y también por su amor vivir. Yo siempre dije morir, pero ya que me puse a investigar, dice vivir. También por su amor vivir. Por una bandera. En el pase de lista de los niños héroes se grita: murió por la patria. Y las naciones aplauden a aquellos que menosprecian sus vidas hasta la muerte.
Las naciones tienen como héroes a aquellos que menosprecian sus vidas a causa de una causa, a causa de un movimiento, a causa de una nación. Yo no sé, no conozco nuestros destinos, pero quizá va a llegar el momento donde, cuando allá se pase lista, como dice la canción, pues digan: fulanito de tal murió por la patria, murió por el reino. Así que la misión que Dios nos da de predicar el evangelio a toda criatura puede llevarnos a ese punto. ¿Qué tan comprometido estás con Dios? Señor, mira, yo con todo gusto comparto, nada más no me lleves hasta ahí, Señor. Mira, Señor, pues es que acabo de comprar un terrenito, Dios, por fin lo terminé de pagar. No me hagas esto todavía. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hermanos, vivimos en un tiempo donde todavía tenemos libertad, ¿no? Religiosa. Estamos empezando a ver principios de persecución, pero todavía podemos reunirnos. Todavía no está castigado ni penalizado tener la Biblia como en algunos países, donde tienen que reunirse en cuevas o secreto para orar. Mis amados, va a llegar el día, y cada vez se ve más cerca también. Y debemos estar listos, porque ya vencimos. Ya vencimos. El enemigo ya fue vencido por la sangre de Jesucristo, y sus acusaciones ya fueron vencidas por la palabra de tu testimonio. Tú ya venciste, mi hermano. Tú ya venciste. Y si llega el momento, menosprecia tu vida hasta la muerte. Entrega tu vida por Jesús. Porque una cosa muy diferente es hacer una oración y decir: Señor, te entrego mi corazón. Y otra cosa es tener la amenaza de la muerte a causa de la fe. Mis amados, todavía tenemos libertad física, natural. Aprovechemos para predicar el evangelio izquierda y derecha, porque va a llegar el día donde esto sea prohibido, donde nuestras vidas sean el precio de seguir predicando. Pero no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Así que comprométete con Dios, no con una iglesia, no con una religión, no con un pastor, con Dios. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Vamos a orar. Incline su rostro y hable con Dios y diga: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Dios. Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí, para darme libertad, para limpiar mis pecados, para darme vida nueva. Amado Jesús, aquí está mi vida en tu altar. Y mientras la iglesia está orando, quiero hablar a los que vienen hoy por primera vez, o a los que han venido un par de veces pero no han entregado su corazón a Jesús. Han escuchado lo que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que la salvación es por fe y es gracia, es un regalo de Dios para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Por eso, en esta mañana yo quiero invitarte a que le entregues tu vida a Cristo, le confieses como Señor y Salvador de tu vida y empieces a vivir en su casa como hijo de Dios. Y si no sabes cómo hacerlo o no encuentras las palabras, quiero ayudarte en una oración, quiero guiarte en ella. Así que si tu deseo y tu anhelo es entregar tu corazón a Cristo Jesús, por favor, haz esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Cristo. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados y entra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana, por favor levánteme su mano, yo quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por la salvación, Señor. Gracias por la salvación de las almas perdidas, porque este día han escuchado, Señor, que hay salvación en ti, que tu sangre nos limpia, que tu sangre nos redimió, nos volvió a comprar. Y hoy, Señor, oramos para que tu sangre les limpie de todos sus pecados, de todas sus maldades, del pecado que los separa de ti, de enfermedades. Dios, límpiales en este día, Señor, que sean libres en el nombre de Jesús, Señor. Los recibimos en tu casa, los recibimos en tu familia, Señor. Gracias, Señor, por estos nuevos hijos. Nos unimos a la celebración celestial esta mañana, Dios, que se goza por el nacimiento de estos tus hijos este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denles un abrazo y un aplauso a los que están más lejos. Bienvenidos a la familia de Dios.